El éxito del NES tuvo consecuencias inmediatas. Si bien el Sega Master System había sido un rival de capacidades similares, fue hasta que se dio el salto a los 16 bits cuando Nintendo se enfrentó a verdadera competencia por el mercado. El PC Engine o TurboGrafx 16 de NEC fue la primera consola de 16 bits en llegar al público. Aunque su recepción en América fue bastante tibia, en Japón durante un breve tiempo robó las miradas. La verdad es que la consola era muy poderosa a comparación del NES. Era el mismo CPU, pero a 3 veces la velocidad prácticamente. El CPU realmente es de 8 bits, que es un 6502, el mismo del NES más rápido, pero el procesador gráfico sí permite tener color de 16 bits. ¿Y esto qué significa? El color lo almacenamos en 3 grupos, en RGB. Entonces tú puedes partir esos 16 bits entre esos 3 grupos y le asignas 5 bits a cada color. Cuando en 8 bits, pues solo tenías 2 bits por color. Entonces la capacidad de expresión en colores es muchísimo mayor. Y eso, sin duda, fue muy importante para el PC Engine. PC Engine era esa cosa que llegaba en revistas. Esos videojuegos que nunca ibas a ver. Me acuerdo muy bien estar traumado con la imagen de Bonk. Bonk me parecía un tipo de visuales que yo no estaba acostumbrado a ver. O sea, si tú ves el PC Engine es compacto. Aquí en América obviamente pues, nos vendieron el TurboGrafx más grande, porque a los americanos siempre creo que les gustaba ver algo súper ostentoso. Se rediseñó porque a los gustos occidentales les parecía un juguete tener una consola que fuera de este tamaño. Yo creo que es una de las consolas más subvaluadas de la historia de los videojuegos. Creo que es una de las consolas más grandiosas que existieron y creo que no se apreció lo suficiente en América. Y aunque tenía juegos increíbles, no pudo con el impulso que tenía el Famicom en Japón. No habían ni acabado los 80s cuando Sega decidió que su Master System no sería suficiente para competir con el NES. Sega Genesis o Mega Drive era el nombre del primer gran rival de Nintendo. Una consola que intentaba llevar la experiencia de las arcades a casa. El Sega Genesis era una consola que buscaba encantar a una audiencia mayor de edad, comparada a la que tuvo el NES, con experiencias para veteranos que venían directamente desde las salas de arcade. Y efectivamente lo era en ciertas capacidades, principalmente procesamiento y memoria. Era equivalente a una recreativa arcade, ¿no? a una placa arcade. Ya había otra oferta muchísimo más grande, por ejemplo el X68000, pero el costo era decenas de veces más alto, ¿no? Y solo fue en Japón. Debido a decisiones de retrocompatibilidad, contiene un Sega Master System adentro. Y este espacio en el silicio hace que no tuviera la capacidad de color que podía haber tenido. PC Engine o TurboGrafx 16 lo triplicaba en capacidades de color. La diferencia en versatilidad del sistema es muy grande y también en velocidad de procesamiento. Esa era su principal fuerza, además de un sintetizador FM. Era lo que estaba de moda en Japón en utilizar en las computadoras personales. Entonces sí era un tope de tecnología para su momento y sus debilidades sin duda fueron marcadas por el color. Era impresionante ver lo que podía hacer el Sega Genesis en su momento. Se sentía ya como un arcade. Literalmente era mucho de lo que ya había en arcade. Aunque los últimos cartuchos de NES superaban las expectativas originales de la consola, no había manera de competir contra este rival más que con una consola más poderosa.
Apenas iniciaban los 90s cuando Super NES fue la respuesta de Nintendo a la era de los 16 bits. Encabezada por supuesto por su personaje más famoso, Mario. Cuando vimos, yo creo que Super Mario World, ahí fue cuando nos voló la cabeza. Ese juego en especial fue lo que dijo Super Nintendo vendido inmediatamente a cualquier consumidor. Obviamente cuando vimos el anuncio de Nintendo, lo que vimos inmediatamente fueron los gráficos. O sea, wow, esto sí es como un NES, pero se ve 1000 veces mejor. Ahí empezó el sentimiento de rivalidad de yo tengo mi consola, pero hay una competencia que tiene algo mejor que yo. Mi compañía, ¿qué va a hacer por mí? Y fue cuando Nintendo dijo, nosotros nos vamos a esperar un año, lo estamos haciendo con calma, pero les vamos a dar la mejor consola de la generación. Hay muchísimos más colores, mejores gráficos, mejor música. El lanzamiento del Super NES estaba acompañado de un divertido tech demo llamado Pilot Wings, el cual presumía las capacidades únicas de la consola. Mode 7 sirve para hacer rotaciones de fondos. Eso permitía a los desarrolladores tener más herramientas a utilizar en la parte creativa. Mode 7 permitía utilizar un gráfico 2D que daba la apariencia de un 3D muy bien lograda, moviendo el plano. Generaba la posibilidad de crear juegos de carreras más impresionantes o simuladores de vuelo. Pero había una tridimensionalidad que empezaba a cambiar la forma en la que veíamos las cosas. Tú ves un Star Fox. Que haya empezado a nacer la tercera dimensión, sí se sentía como una enorme evolución. ¿Y qué pasó? Que yo ya en esa época leía revistas, empezaba a leer inglés, entonces ya entendía que había un chip Super FX. Extender la consola a través de los cartuchos fue una estrategia importante de Nintendo porque el cartucho era su modelo de negocio. El cartucho era el centro del imperio de Nintendo. Aun cuando el Super NES podía tener más colores en pantalla que su competencia, eso no le impidió al colorido Sonic triunfar como el único y verdadero rival de Mario. Había algo que me gusta del Sega Genesis, que te hacía sentir falsamente adulto. Tú jugabas Nintendo y sí era Yoshi y era Mario y un poco eran los juegos de niños con los que estábamos acostumbrados a jugar, pero Sonic era cool. Tenía sus zapatos rojos, era azul y era como bueno, pero también tenía como cara de malote. Entonces de repente decías, Mario nunca haría esto, ¿sabes? En cuestión de poder, ambas tenían capacidades que la otra envidiaba. Y aunque siempre hay discusiones, ambas marcaron una época. Yo siento que al final de la guerra, o sea, todos dicen quién la ganó. Y yo digo, sin duda la ganó el aficionado, porque fue el que creció con un producto que superó todos los estándares. Las mismas compañías se superaron, porque ninguna se dejó de la otra. Los 16 bits trajeron a los videojuegos experiencias menos abstractas. Las historias se tornaron más complejas, los gráficos tuvieron más color y volumen, y tanto samples como sintetizadores acompañaron a los mejores videojuegos de la época. Por otro lado, tanto el Genesis como el TurboGrafx 16 habían decidido segmentar a sus mercados, ofreciendo periféricos que permitían jugar en un nuevo medio, el disco compacto. Este almacenamiento expandido de los CD-ROM se utilizó para cinemas, para tener anime interactivo. Y no solo eso, permitía más cosas en expresión gráfica en términos prácticos en el gameplay. Yo creo que lo más importante fue que añadieron muchísima más capacidad de memoria a los juegos. O sea, un CD te daba 650 megabytes. Eso era muchísimo para esa época. Entonces yo creo que los desarrolladores aprovecharon esta oportunidad para hacer sus juegos mucho más cinemáticos, para meter mejor calidad de audio.
y querían ofrecer experiencias súper completas, ¿no? Y que dejar como de lado la experiencia arcade como por ofrecer historias mucho más densas, ¿no? La competencia solo benefició a los jugadores, quienes disfrutaron de una época inolvidable con grandes clásicos para todos los gustos. Juegos de plataforma, acción, RPGs, puzzles y hasta los primeros FPS. La primera vez que vi Chrono Trigger me desarmó. O sea, me dejó eternamente traumado, sin forma de controlarlo. Ese amor casi visceral en el que si no obtenía yo este videojuego, mi vida se iba a terminar. Todo ganó fidelidad. Todo. Ganó fidelidad el arte, ¿no? Todo tenía más detalle. Ganó fidelidad la música, todo se escuchaba mejor. Y ganaron fidelidad las historias que nos contaban, porque los juegos podían tener mucho más memoria y podían tener cientos de horas de juego en ellos. Eso fue para mí la diferencia. Fue un salto de fidelidad entre 8 y 16 bits que no he vuelto yo a sentir en ninguna otra generación. En la era de los 16 bits, su boost de poder hizo mejores a los videojuegos. Esta generación tiene el look más popular para representar videojuegos aún en la actualidad. Y su impacto fue tal que después de todos estos años no hemos podido superar su legado. No se pierdan el tercer episodio en el cual damos un vistazo a la generación de los 32 y 64 bits.